Hola niños, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando en tu libro de texto de español. En la página 70 recomendamos un cuento. Y bien, vamos a empezar con la etapa número 2 para que tú puedas identificar cuáles son las características de una recomendación. Y vamos a iniciar con las instrucciones. Dice número 1, ¿cómo se recomienda un cuento? Escuchen la lectura que hará su maestro de la recomendación. Bien, en esta parte de aquí van a ver ustedes un post-it, ¿sí? Un post-it es un pequeño papelito donde tú anotas un texto pequeño como un recordatorio. En esta ocasión el post-it nos hace una recomendación de un cuento. Le voy a dar lectura y ustedes me van a decir en un momento de qué se trató. Dice, la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino. Pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 de tu libro de texto de español de primero. Bien, esa es la recomendación que nos hace. Habla sobre el cuento de Caperucita Roja. Sí, es un cuento que yo ya te había dado a conocer el día viernes a través de un video que ya habías visto por aquí. Y dice, lean el cuento de Caperucita Roja, identifiquen, platiquen cuál es la diferencia entre el cuento que te voy a leer a continuación y esta recomendación que está en tu libro en la página 70. Acuérdate lo que decía la recomendación, entonces me voy a ir rápidamente a la página 126 y por aquí está el cuento de Caperucita Roja. Tú lo puedes ir siguiendo con tu libro físicamente y si no lo tienes físicamente en la versión digital también lo puedes hacer. Y iniciamos, dice Caperucita Roja, tiempo de leer cuentos con lobos. Vamos a ver si esta historia se parece a la que yo te platiqué y a la que yo te conté en el video anterior. Y dice, había una vez una niña muy bonita. Su nombre le había hecho, perdón, su madre le había hecho una capa roja que tenía una caperuza para taparse la cabeza y, como siempre, la llevaba puesta. Todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevara unos pastelillos a su abuela, que vivía en el bosque. Antes de salir, le recomendó que no se entretuviera por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso. La niña le dijo que no se preocupara y se despidió. A mitad del camino, Caperucita se encontró al lobo, quien la saludó con una gran sonrisa. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó el lobo. A ver a mi abuelita, que está enferma. ¿Y dónde vive tu abuela? En medio del bosque. Su casa está al pie de 3 grandes encinos, contestó la niña. Pensando cómo haría para comerse no solo a la niña, sino también a la abuela, el lobo retó a Caperucita a correr una carrera hasta la casa de la abuelita. Le dijo que había 2 caminos, uno largo y uno corto. Tú toma el camino corto y yo tomaré el camino largo, le dijo el lobo a Caperucita. Pero el muy astuto le enseñó los caminos al revés y Caperucita, sin saberlo, tomó el camino largo. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuela
Llamó a la puerta y la anciana le abrió pensando que era su nieta. Sin decir una palabra, el lobo se tragó a la abuela de un bocado. Luego se vistió con su camisón y gorro de dormir y se acostó en la cama. Cuando Caperucita Roja llegó, le sorprendió ver la puerta abierta. Saludó, pero nadie le respondió. Entonces se acercó más y vio al lobo disfrazado de su abuela. ¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes!, dijo Caperucita extrañada. Son para oírte mejor, respondió el lobo disimulando la voz. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo se abalanzó sobre la niñita y la devoró. Tenía la barriga tan llena que se quedó dormido en la cama. Un cazador que pasó por ahí escuchó los horribles ronquidos del lobo y pensó: qué raros ronquidos los de la abuela. Pasaré a ver si está bien. Al abrir la puerta, vio al lobo tumbado en la cama. El cazador sacó su cuchillo y le cortó el vientre al lobo. Dentro encontró a la abuela y a Caperucita vivas. Caperucita y su abuela agradecieron que todo hubiera quedado como un gran susto. Esta versión es una versión libre de un cuento de Charles Perrault. Muy bien, ahora nos vamos a ir de nuevo a la página 70 de tu libro de texto. Fíjate bien, dice: platiquen cuál es la diferencia entre el cuento y la recomendación que han leído. Vamos a ver las últimas líneas de esta recomendación. Aquí donde estoy poniendo la marca, empieza con una S y una I. Dice: sí. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 de tu libro de español de primero. Bien, aquí nos está diciendo que si nosotros queremos saber qué le pasó a Caperucita, que leamos el cuento. En ningún momento nos está diciendo ni que el lobo se encontró a Caperucita, ni que le retó a una carrera. No nos está dando información sobre lo que pasó dentro del cuento. Simplemente nos están invitando a leerlo. Ahora voy a leer las primeras 5 líneas de la recomendación para que tú puedas recordar parte del cuento, partes más importantes del cuento. Dice: la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Con estas líneas que te acabo de leer, tú me vas a decir: cuando la mamá de Caperucita le dijo que llevara pastelillos, ¿lo dijo al principio del cuento, a la mitad del cuento o hasta allá, hasta el final del cuento? ¿A qué hora le dice la mamá de Caperucita que le lleve pastelillos a su abuelita? Al principio del cuento. Fue lo primero que pasó. Bueno, ahora voy a seguir. Dice: antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino. Pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Aquí nos están dando dos ideas principales, fíjate. Antes de irse, si es cierto, la mamá de Caperucita le dijo: ten cuidado, no te vayas a distraer, ¿sí o no? Piénsale. Eso lo dijo al principio, y si no recuerdas, te invito a que vuelvas a leer el cuento y encuentres esa parte que yo te estoy diciendo. Sí, la mamá le dice: ten mucho cuidado porque el bosque es muy peligroso, te puede pasar algo. Ahora, hay algo que nos están diciendo aquí y que no viene en el cuento. Dice:
Pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. No le hace caso a veces. Por eso luego se mete en problemas. Porque eso que le pasó en el cuento es un problemón. No le hizo caso a su mamá, habló con un extraño, se distrajo en el bosque y mira todo el sustote que pasó. El lobo se la comió de un bocado y si no es por el cazador, pues simplemente no hubiera sobrevivido al ataque de aquel lobo. Ni ella ni la abuelita. Entonces, fíjate cómo nos están diciendo que Caperucita no siempre le hace caso a su mamá, pero esa parte no viene en el cuento. Esa es la recomendación, aparte de las líneas que vienen aquí abajo, que dicen, si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento. Ahí está también otra parte de la recomendación. Léelo, te estoy diciendo, lee el cuento. Te invito a que lo leas. ¿En dónde lo vas a leer? ¿De quién es el cuento? Te dice. El cuento es de Charles Perrault. Charles Perrault es la persona que escribió el cuento de Caperucita Roja y te dice dónde encontrarlo. Te dice en la página 126 del libro de español de primer grado. ¿Sí? Junto con tu mamá cuenten las páginas del libro para que tú te des cuenta que está en esa página que te están marcando por ahí. Vámonos a la página 71 de tu libro de texto para que ya acabemos el día de hoy. Y dice las partes de una recomendación. Vuelvan a leer la recomendación e identifiquen, dice, identifiquen. ¿Qué vamos a identificar? ¿De qué trata la historia? A ver, díganme ustedes en casa. ¿De qué trata la historia de Caperucita Roja? Aquí, en esta parte de aquí, viene de qué trata la historia, dice. La historia trata de una niña que le lleva pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Ahí está, te está diciendo de qué se trata el cuento, nada más. Algunas frases que te invitan a leer. Una frase por aquí que me están invitando a leer es esta, mira. La identifico y dice, si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja. Ahí te lo están marcando y diciendo puntualmente. Te están haciendo énfasis en que si tú quieres saber qué ha pasado con aquella niña del cuento, te invito a que leas el cuento de Caperucita Roja. No te está diciendo ni que leas ni los tres cochinitos, no te está diciendo que leas Pedro y el Lobo, no te está diciendo que leas Rapunzel, te está diciendo, ¿quieres saber qué pasó con la niña del bosque que llevaba pastelillos a la casa de la abuela? Bueno, lee Caperucita Roja. Otra cosa que nos están pidiendo aquí que encontremos es los datos del libro, el título y el autor. El título, cómo se llama el cuento y el autor es quién lo escribió. Bien fácil. Vamos a identificar el título primero, que es Caperucita Roja. Ese es el título del cuento. Y el autor es Charles Perrault. Ese es el autor. Esa fue la persona que escribió el cuento de Caperucita Roja. Ahora dice, vamos a la última parte de la página 71 y viene la actividad número 3. Planeamos nuestra recomendación. Escuchen nuevamente la lectura del cuento que eligieron. Platiquen qué escribirían para recomendar el cuento. Copien aquí los datos del libro que incluirán en la recomendación. Bueno, número 1. ¿Qué vas a incluir en la recomendación? Una frase similar sobre de qué trata la historia. No me lo vayan a hacer igualito que este.
Esto solamente es un ejemplo. Tienes todo un cuento, toda una historia de 3 páginas para decirme de qué se trata el cuento de Caperucita Roja. En un solo renglón o en 2 rengloncitos tú me lo puedes decir. Número 2. Alguna frase que me digan, te invito a leer el cuento. Si tú quieres saber qué pasó, te invito a que leas este cuento. Ahora, ¿qué más tienes que incluir en tu recomendación? Tienes que incluirme el título y el autor, ¿sí? En tu recomendación tiene que venir la palabra Caperucita Roja, porque es el título del cuento, y el autor. ¿Correcto? No tienes que especificarme en qué página está. Tal vez me puedas decir, está en una página de internet, la encontré en un canal de libros, la encontré en la biblioteca de la escuela, la encontré en la biblioteca del aula digital. Tú por ahí me vas a hacer tu recomendación con esos datos y me las vas a colocar justamente aquí en este cuadrito de tu libro de texto. Bien, niños, eso va a ser todo por el día de hoy con el tema de que vamos a recomendar, y cualquier cosa, duda o aclaración me hacen saber esto por vía WhatsApp y por ahí les voy a estar ayudando y apoyando. Y bien, mañana nos vamos a ver con más trabajitos, así que por ahí nos vamos a estar viendo. Cuídense mucho y pórtense bien. Saluditos.